Clase número 5. Análisis de la representación de funciones. Vamos a analizar una gráfica, por lo tanto, vamos a observar dicha gráfica de una función y vamos a responder algunas preguntas que se relacionan con dicha gráfica. Primeramente vamos a responder cuál es su dominio, luego si tiene un punto máximo o mínimo, cuáles son los puntos de corte y para qué valores esta gráfica puede ser creciente o decreciente. Cabe anotar que todo esto ya hemos trabajado en clase, así que esto es un refuerzo de lo que ya hemos estudiado. Pero algunos jóvenes todavía no tienen claro esto y estamos haciendo un énfasis en esta nueva clase con respecto a la gráfica de funciones. Aquí me dan una gráfica de una función. Cabe anotar que aquí es proporcional, cada espacio va de 2 en 2, esto es importante porque hay muchos jóvenes que dejan 2 espacios, acá dejan 1, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a tener la solución, que la vamos a hacer en base a esta gráfica. Por ejemplo, como esta función no está cerrada, si observan en las puntas, no tiene ningún punto cerrado, por lo tanto el dominio serán todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Va a tener un punto máximo en el punto menos 2, 2, menos 2 para x, 2 para y, va a tener un punto mínimo en 0, menos 3, 0 para x y menos 3 para y. Este va a ser el punto mínimo. Va a tener, con respecto al eje x, 3 puntos de corte. El 1 es menos 4, 0, observen, menos 4, 0, 3, 0, 3 para x, 0 para y, y menos 1, 0, menos 1, 0. Esta función tiene 3 puntos de corte. Los puntos de corte se hacen con respecto al eje de la x y también con respecto al eje de la y. Con respecto al eje de la y solamente hay un punto que corta este eje. Es el punto 0, menos 3 para x. Perdón, 0, menos 3 para y. Es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta menos 3, perdón, hasta menos 2, desde menos infinito hasta menos 2, crece la función, aquí se cumple, hay un crecimiento, y también se cumple, se une desde el punto 0 hacia más infinito. Presenta un decrecimiento de menos 2 a 0. Cabe anotar que el crecimiento o el decrecimiento de la función siempre se lo realizará con respecto al eje de las x. Vamos a un nuevo tema y este es función definida por partes o por tramos. Hasta este momento hemos graficado funciones del tipo y igual f de x, donde una misma expresión nos describe el comportamiento de la función en todo su dominio. Sin embargo, podemos tener funciones que presenten diferentes comportamientos en diferentes intervalos de su dominio. Así tenemos la función f de x igual, por ejemplo, para la función x menos 1, se maneja el intervalo desde menos 2 hasta 0, porque x va a tener valores menores que 0 y mayores iguales que menos 2. Usted dirá, pero ¿cómo mayor si este símbolo es menor? Pero estoy leyendo del centro hacia la izquierda. Entonces se lee en sentido contrario. Si es mayor, perdón, si es menor, se lee mayor. Y si fuera mayor, se leería como menor. Tenemos otra función, una función cuadrática, desde 0 hasta 2. Y tenemos una función constante con valores mayores que 2. En base a esta función definida por partes o por tramos, ojo, vamos a determinar f de menos 1, f2 y f5.
También vamos a tener su dominio y su rango. Empezamos determinando el dominio. El dominio, para sacar el dominio general, desgloso el intervalo de la primera función. El intervalo va de menos 2 hasta 0. Aquí observamos menos 2, menos 1, 0. La segunda función va de 0 a 2, 0, 1, 2. Recuerden que como lleva menor igual, el símbolo es menor igual, se cierra la función, y acá como es menor, está abierta. Cuando hay una igualdad, se cierra la función. Si no hay una igualdad, se queda abierta. En la segunda función, los dos intervalos, aparte que tienen una relación de menor y mayor, representan también una igualdad, por lo tanto, cerrado, y van de 0 a 2. De 0 a 2 son 0, 1 y 2. Y mayores que 2, aquí es abierto porque no hay una igualdad, paréntesis, 2, 3, 4, hasta el más infinito. En base a esto, dominio, vamos a calcular f de menos 1. ¿Dónde está f de menos 1? En la función x menos 1. Por lo tanto, en esta función vamos a representar el valor de menos 1. No podemos representar f de menos 1 en x2. ¿Por qué? Porque no hay el valor de menos 1 para su dominio. Porque tampoco hay en la tercera función el valor de menos 1. Para f2 tenemos que está en la segunda función, reemplazamos 2 al cuadrado 4, y para la tercera, como es constante, para cualquier valor de su dominio siempre valdrá 1 la función. El rango, por lo tanto, también se puede definir también en forma gráfica. Aquí tenemos la gráfica para determinar el rango. Iría desde menos 3 hasta 1. Vean que hay un puntito abierto, por lo tanto es un paréntesis. Unión, porque hay un espacio en donde no hay función. Esta función además es discontinua. Va desde 0 hasta más infinito. Vean, este punto que está abierto aquí ya está ocupado por la función x cuadrado. Por lo tanto, va desde 0 hasta más infinito. Otra vez les recuerdo que el rango es con respecto al eje de las y el dominio es con respecto al eje de las x. Vamos a tener un problema de aplicación de funciones. Un problema que en este momento se ha mostrado un poco popular, ya que la mayor parte de la gente desea bajar de peso. El médico dice: ha puesto a Ricardo un régimen de adelgazamiento y le ha hecho esta gráfica para explicarle lo que espera conseguir en las 12 semanas que dure la dieta. En base a eso, vamos a determinar cuál era su peso al comenzar el régimen, cuánto tiene que adelgazar por semana en la primera etapa y entre la sexta y octava, y allá la expresión analítica de esta función. Aquí hemos resuelto. Contestamos la primera pregunta con relación a la gráfica. Esta es la gráfica que le ha puesto el médico a Ricardo. Y vemos aquí que al comenzar el régimen era de 80 kilogramos. Miren, el peso está en el eje de las y empieza con 80. Por lo tanto, al comenzar el régimen, Ricardo pesaba 80 kilogramos. Luego, entre la sexta y octava, dice cuánto tiene que adelgazar por semana en la primera etapa. La primera etapa está comprendida entre la semana 0 y la semana 6. En 6 semanas él tiene que bajar ¿cuántos kilos? 10. Por eso se divide los 10 kilos para las 6 semanas, quedándome 1,67 kilogramos por semana. Acá lo vemos mejor, 10 sextos. Incluso esta representa la pendiente, pero más adelante vamos a contestar. Entre la sexta y semana octava no tiene que adelgazar nada. Miren, entre la sexta y la octava, porque mantiene su dieta, es una función constante. Y la expresión analítica de esta función tenemos que buscar para el tramo entre 0 y 6, entre 0 semanas y 6 semanas, como vemos aquí, entre 0 semanas y 6 semanas, la pendiente es negativa, miren, porque va
de izquierda a derecha es negativa y es la relación entre el peso y el número de semanas. Aquí está, 10 sextos. Por lo tanto será menos 5 tercios. Y n será 80. ¿Por qué 80? Porque ese será el intersecto con el eje de las y, v. Formamos la ecuación y igual menos 5 tercios de x más 80. Esta función sale de la expresión y igual ax más b, que el año anterior fue motivo de estudio. Luego, para el intervalo menos 6, de 6 a 8 semanas, entre 6 y 8 semanas, aquí no hay que hallar ninguna pendiente porque aquí la pendiente es 0, por lo tanto, lleva a ser 70. Y para el último intervalo, entre la semana 8 y la semana 12, así mismo la pendiente va a ser negativa y va a ser la relación entre los kilos, que serán 5, miren, de 70, 5 kilos sobre, como entre la octava y 12ª semana hay 1, 2, 3, 4 horas, 5 sobre 4. Y pasa por el punto 1265. 12, aquí está, 1265. Por lo tanto, la función sería y menos 65 igual a menos 5 cuartos de x menos 12. 65 y 12 pertenecen a un punto. 12 para x, 65 para y. Y esta expresión sale de la fórmula de la pendiente, que dice y2 menos y1 o y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Haciendo la operación me queda que y es igual menos 5 cuartos más 80. Esta es la expresión analítica de la función. Con estos datos y esta gráfica, vean, hemos determinado una función por tramos. La primera, que es f de x igual a menos 5 tercios más 80, y el intervalo está entre 0 y 6 semanas. La segunda, que es de 70, constante, el intervalo está entre 6 y 8 semanas. Y la tercera, que es y igual menos 5 cuartos de x más 80, y está el intervalo de 8 a 12 semanas. Vemos la aplicación útil que se le da a las funciones. Más adelante tendremos más problemas de aplicación, donde usted tendrá que poner en práctica todo lo que ha aprendido en funciones hasta los actuales momentos. Miren cómo vemos la utilidad de conocer las características, el dominio, háblese del dominio, del rango, del crecimiento, de la simetría, del punto mínimo, el punto máximo, etcétera, de una función. En clase también hemos hablado de este tipo de problemas. En clase también vamos a hacer énfasis en este problema y en más. Esperemos que ustedes lo revisen, lo analicen y lo copien.